Hay historias que se tejen en el alma de los pueblos, relatos que, como el viento entre los árboles, susurran verdades eternas. La que vamos a contar hoy es una de esas, la historia de cómo la luz más pura estuvo a punto de ser extinguida por la sombra más astuta. Es el relato de una paloma blanca y un cuervo engañoso. Nuestra historia no comienza en la tragedia, sino en la calma. En un valle fértil y sereno, acunado por colinas suaves cubiertas de un manto de flores silvestres. Riachuelos de agua cristalina corrían como venas de plata bajo el sol, y cada criatura, desde el gorrión más pequeño hasta el venado más majestuoso, vivía en una armonía casi perfecta. Quizás fue precisamente esa paz, esa confianza ciega en la bondad del mundo, lo que permitió que el engaño encontrara una puerta abierta. En este paraíso, las palomas blancas eran un símbolo de la tranquilidad del valle. Volaban en bandadas que parecían nubes de algodón danzando en el cielo, y su presencia traía una sensación de calma tan profunda que incluso los hombres de campo detenían su labor para admirarlas. Entre todas ellas, había una cuyo plumaje era de un blanco tan resplandeciente que parecía llevar la luz del amanecer en sus alas. Sus ojos no eran solo ojos, sino dos pozos de serenidad y compasión. No había criatura en el valle que no la respetara. Si un pajarillo caía exhausto en pleno vuelo, ella descendía para animarlo a seguir. Si un nido quedaba huérfano, ella compartía su propio alimento. Su sola presencia era capaz de calmar las disputas más acaloradas. Era la encarnación de la bondad, y se decía que donde ella volaba, la tierra misma recobraba su armonía. Todos confiaban en ella, y nadie sospechaba que esa misma confianza sería la llave que abriría la puerta a la oscuridad. En agudo contraste, en las profundidades del bosque vecino, donde los árboles crecían torcidos y secos, vivía un cuervo solitario. Su plumaje era negro como una noche sin luna, opaco, como si absorbiera toda la luz a su alrededor. Sus ojos, pequeños y brillantes como esquirlas de obsidiana, lo observaban todo con una malicia fría y calculada. Su voz, un graznido áspero y rasposo, era un sonido que todos temían y evitaban. El cuervo nunca fue amado. Su reputación lo precedía, un ladrón de huevos, un embustero que usaba su inteligencia para engañar a otras aves y arrebatarles lo poco que tenían. Disfrutaba sembrando discordia, deleitándose en el sufrimiento ajeno. Nadie lo quería cerca, y él, lleno de un rencor que había fermentado por años, se acostumbró a su soledad, convirtiéndola en un arma. Pero lo que realmente lo consumía no era la soledad, sino la luz de la paloma blanca. Cada aplauso para ella era una daga en su orgullo. Donde ella inspiraba confianza, él sembraba miedo. Donde ella traía admiración, él solo encontraba desprecio. Y en su corazón oscuro, la envidia crecía como una mala hierba, ahogando cualquier otro sentimiento. Si logro engañarla, pensaba cada noche desde su rama seca. Si consigo que esa luz se apague, todos verán que su pureza es frágil. Todos verán que no es diferente a mí. Y entonces, su paz se romperá en 1000 pedazos, y yo me reiré desde lo alto. El plan del cuervo comenzó en el silencio de la observación. Desde las ramas más altas, estudiaba cada uno de sus movimientos, cuando volaba, donde bebía agua, con quién hablaba. Veía cómo las mariposas parecían danzar a su alrededor y cómo los ruiseñores callaban para escuchar su arrullo. Y cada gesto de bondad de la paloma era un motivo más para alimentar su odio. La oportunidad perfecta se presentó en un día radiante. La paloma descendió sola al río para beber. Su silueta se reflejaba en el agua cristalina con tal perfección que por un instante pareció que había dos soles, uno en el cielo y otro en el río. Era un espectáculo de pura belleza. El cuervo, observándola desde su atalaya en un árbol muerto, sonrió con malicia. Hoy, se dijo, hoy plantaré la primera semilla de la duda.
Nadie sospecha de mí, y ella, en su ingenua bondad, creerá cada palabra que salga de mi pico. El valle, hasta ese momento, vivía en una inocencia peligrosa. La confianza era el aire que se respiraba, tan abundante que se había vuelto frágil. Y el cuervo lo sabía. Comenzó a afilar su lengua, a ensayar palabras dulces que jamás había pronunciado, a modular su graznido hasta convertirlo en un susurro lastimero. No necesitaba garras ni fuerza. Su única arma sería el engaño. El destino de la paloma blanca estaba a punto de torcerse, y aquel encuentro junto al río se convertiría en la fábula más recordada del valle, el día en que la pureza escuchó al engaño, y casi cayó en su red. El cuervo se acercó con un vuelo lento, casi humilde, aterrizando a una distancia prudente. Los gorriones que jugueteaban cerca chillaron alarmados y se dispersaron. El cuervo. El cuervo viene. Pero la paloma, con un suave batir de alas, los calmó. No temáis. Todos tienen derecho a volar bajo el mismo cielo. Esa respuesta era exactamente lo que el cuervo esperaba. Aquella bondad sin límite sería su puerta de entrada. Inclinó la cabeza, ocultando la malicia en sus ojos, y con una voz que había ensayado hasta el cansancio, dijo: Paloma blanca, no me temas. No vengo a hacerte daño. Vengo porque necesito hablar contigo. Los gorriones gritaban desde los tejados: no le creas, es un mentiroso, un ladrón. Pero la paloma, movida por una curiosidad compasiva, inclinó la cabeza. Habla entonces, cuervo. Si tus palabras son sinceras, tu corazón las delatará. El cuervo supo en ese instante que la primera cerradura se había abierto. Sé lo que todos dicen de mí, comenzó, con un tono de profunda tristeza. Que soy una sombra, que mi corazón es tan negro como mis plumas. Y quizás han tenido razón. Pero es porque toda mi vida he vivido rechazado. Nadie nunca quiso volar a mi lado. Nadie me ofreció una migaja de amistad. Yo solo aprendí a sobrevivir en un mundo que me condenó desde el nido. Su voz, usualmente áspera, ahora sonaba casi melodiosa, llena de un falso arrepentimiento. He cometido errores, sí, continuó, he tomado lo que no era mío. Pero dime, paloma, ¿quién puede vivir sin una sola mirada de bondad? Te veo a ti, tan amada, tan respetada, y me pregunto: ¿de qué sirve tanta luz si no puede brillar también en la oscuridad? Por eso vengo a ti. Permíteme acompañarte. Déjame aprender de tu bondad. Quizás, si me das una oportunidad, yo también pueda cambiar. Las palabras del cuervo eran un veneno dulce, diseñado para apelar directamente al corazón de la paloma. Ella, que siempre había creído en las segundas oportunidades, sintió una punzada de compasión. Los gorriones gritaban desesperados: no caigas en su trampa. Te llevará al bosque y nunca volverás. El cuervo los miró con una expresión de dolor. ¿Lo ves? Nunca me dejan hablar. Pero tú que eres el alma de este valle, ¿serás como ellos? ¿O te atreverás a escuchar con tu propio corazón? La plaza entera quedó en silencio. El sol iluminaba el plumaje de la paloma, mientras la sombra del cuervo se extendía a sus pies, como una mancha de tinta. La pureza estaba frente al engaño. Y la paloma, sin saberlo, dio el primer paso hacia la duda. Las palabras son fáciles, cuervo, respondió ella finalmente, con una calma que ocultaba su conflicto interno. Los hechos demuestran quién es cada uno. No te rechazaré, pero tampoco confiaré sin pruebas. El cuervo inclinó la cabeza, ocultando una sonrisa torcida. Había ganado. No la había convencido, pero había sembrado la duda, y eso era suficiente. Gracias, paloma, susurró. No te arrepentirás.
Y así, con la promesa de mostrarle tesoros que guardaba en el bosque, un lugar donde podrían hablar sin ser juzgados, la convenció de seguirlo. Los gorriones chillaron impotentes mientras veían a la luz del valle elevarse en el aire, seguida de cerca por la sombra más oscura. El vuelo comenzó sobre los campos dorados, pero a medida que se acercaban al bosque, el aire se volvía más denso, los sonidos alegres desaparecían y las ramas de los árboles se entrelazaban como los dedos de un esqueleto. En lo profundo del bosque, donde la luz del sol apenas penetraba, el cuervo descendió sobre la rama de un árbol viejo y señaló un hueco en el tronco. Ahí dentro, dijo con voz melosa, guardo lo que solo a ti te mostraré. La paloma se posó cerca, con el corazón latiendo con fuerza. Dentro del hueco solo había restos, semillas viejas, plumas de otros pájaros, piedras sin valor. ¿Estos son tus tesoros?, preguntó ella, confundida. El cuervo sonrió. El verdadero tesoro, paloma, no es lo que se muestra, sino el gesto de compartirlo. Te traje aquí porque confío en ti. Pero dime, añadió, acercándose y bajando la voz, ¿no te cansas de ser siempre tan perfecta? Todos esperan que seas la luz, la bondad. Pero nadie se pregunta qué sientes tú, cuáles son tus dudas. Aquellas palabras la golpearon. Era cierto. A veces se sentía prisionera de su propia imagen. El cuervo, viendo la grieta que había abierto, continuó, aquí nadie nos juzga. Aquí puedes ser tú misma. De repente, un crujido en la maleza la hizo estremecerse. Estaba sola con él, lejos de las voces que podían advertirle. Aquí, susurró el cuervo, revelando su verdadera naturaleza, las voces del valle no pueden salvarte. Fue entonces cuando la paloma comprendió la magnitud del engaño. El tono del cuervo cambió, su voz se volvió un graznido burlón. Nunca quise tu amistad, paloma. Quiero tu luz. Quiero apagarla. Quiero mostrarle a todo el valle que incluso la más pura puede caer. El miedo heló el corazón de la paloma. Intentó volar, pero el cuervo le bloqueó el paso. He planeado esto por mucho tiempo, dijo él, guiándola hacia un risco estrecho que dominaba un profundo barranco. Un simple empujón, y todo lo que representa se hará polvo contra las rocas. La paloma retrocedió, sus patas resbalando en el musgo húmedo. Estaba al borde del abismo, atrapada. Pero justo cuando el cuervo se preparaba para el ataque final, un coro de trinos agudos rompió el silencio. Los gorriones, que la habían seguido, aparecieron entre los árboles. Vuela, paloma. No estás sola, gritaban. Al escuchar sus voces, una nueva fuerza nació en el corazón de la paloma. El cuervo, furioso por la interrupción, se lanzó contra ella. El choque fue brutal. La empujó hacia el borde, y por un instante, su cuerpo se inclinó sobre el vacío. Pero en el último segundo, logró aferrarse a una raíz. Me subestimaste, cuervo, gritó ella, con una determinación nueva. Creíste que mi bondad era debilidad, pero la verdadera fuerza está en la verdad que me sostiene. Con un impulso poderoso, se elevó en el aire, comenzando una batalla aérea desesperada. El cuervo la perseguía, pero los gorriones lo hostigaban, distrayéndolo. La paloma, aunque herida, esquivaba cada ataque, su vuelo ya no era el de una víctima, sino el de una guerrera. El cuervo, agotado y frustrado, comprendió que había perdido. Con un último graznido lleno de odio, se retiró a la oscuridad del bosque, jurando venganza. Esto no ha terminado, paloma. Tu caída aún llegará. La paloma, jadeante y herida, regresó al valle escoltada por los gorriones. La recibieron con alivio y admiración. Ella ya no era la misma. Su inocencia había sido herida, pero en su lugar había nacido la sabiduría.
No he vencido al cuervo, dijo a todos en la plaza. Solo he resistido. Aprendí que la bondad sin prudencia es una invitación al peligro y que la mentira se disfraza de dulzura. Pero también aprendí que no hay fuerza más grande que la unión y la verdad. No soy intocable. Me equivoqué, dudé y casi caí. Pero la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en saber levantarse. El valle entero aprendió la lección. La luz de la paloma ahora brillaba de una forma nueva, no con la pureza de quien no conoce la oscuridad, sino con la fuerza de quien la ha enfrentado y ha decidido seguir volando hacia el sol. Que esta historia nos recuerde siempre que la confianza es un tesoro, pero la prudencia es su guardián. Y que en los momentos de mayor oscuridad, la voz de un amigo y la fuerza de la verdad pueden ser el faro que nos guíe de vuelta a la luz. Si este relato ha tocado tu corazón y te ha brindado un momento de reflexión, te invito a compartir esta luz con otros. Un me gusta es un gesto de aprecio que nos anima a seguir, y al suscribirte, te unes a nuestra comunidad de contadores de historias. Gracias por escuchar. Que la paz y la claridad te acompañen siempre.